Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Pues vamos a dar inicio a nuestra asignatura del día de hoy, la cual es, bueno, antes que nada, siendo hoy la 4 de noviembre, martes 4 de noviembre, siendo las 9 en punto, vamos a dar inicio a nuestra asignatura de política económica y la empresa. Los temas que se plantean abordar el día de hoy es el tema de contexto económico intercultural, internacional actual, perdón, contexto económico internacional actual, con los subtemas de la globalización económica, el modelo y la economía, el modelo y la política económica neoliberal, el impacto de la política económica neoliberal sobre la política gubernamental mexicana, los programas nacionales de contención económica, el sistema financiero internacional y su control de gobiernos nacionales, y el impacto de la política neoliberal gubernamental sobre los empresarios y la sociedad. ¿Ah? Estos son los temas que se plantean abordar el día de hoy. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a dar inicio, chicas. Les voy a compartir mi pantalla. Dejen nada más reviso que sí se vea. Un segundito. Muy bien. Entonces, parece que ya se puede apreciar. Vamos a continuar. Entonces, vamos a abordar el tema de contexto económico global. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la globalización y el neoliberalismo. Y pues vamos a primero abordar algunos conceptos para poder estar comprendiendo de qué estamos hablando y con base a estos conceptos ya seguir realizando algunas explicaciones, ¿va? Pues empecemos con qué es la globalización económica. Y podemos decir que la globalización económica es el proceso de intensificación de relaciones económicas públicas entre países, los cuales reducen barreras geográficas y nacionales. Incluyen esta apertura en lo que es el comercio, la inversión, la tecnología, e impulsan pues grandes avances como transportes y comunicaciones, ¿va? Podemos también señalar que ha tenido un impacto benéfico en las economías emergentes. Y pues debido a la globalización, este fenómeno ha permitido a que muchas economías emergentes ganen protagonismo en el escenario internacional, ¿sí? Mientras que los bloques internacionales tradicionales enfrentan retos de competitividad y cambio estructural. Profe, ¿pero qué es esto de economías emergentes? Muy bien, vamos a comentar. Cuando nosotros hablamos de globalización, voy a hacer un poquito de contexto de nuestro país. México, más o menos para los años 91, más o menos 90, 91, México todavía no estaba aperturado a lo que es esta economía de globalización, ¿va? ¿Y por qué? Cuando nuestro país, vamos a hablar hace 30 años, ¿sí? Nuestro país estaba en un crecimiento económico. Sin embargo, no sé si recuerdan que nuestro país estuvo gobernado como por 70, 60 años por un partido político que era el PRI, ¿sí? O es el PRI. Durante esos años hubo bastantes situaciones en las cuales se enfrentó este partido político en la economía de nuestro país, debido a que pues, se presentaron muchas situaciones a nivel global en las cuales impactaron dentro de la economía de nuestro país.
Una de estas, pues fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la cual hubo una demanda grandísima de metales, y pues nuestro país, aunque ya había tenido eh, pues conocimiento sobre la minería, pues también nuestro país pues no podía vender estos metales o sí, pues estos metales los cuales necesitaban algunos de los países debido a que no tenían como estas conexiones pues de un país a otro. ¿Cómo es esto? Para que una persona le venda, o un ejemplo, para que una fábrica de metal, ¿sí? O dígase cualquier otro producto, le quiera vender a otro país, ¿sí? Necesita cumplir con una cierta, bueno, con ciertas regulaciones, necesita cumplir con ciertas leyes, las cuales se establecen en una conexión bilateral de cada uno de estos países. Pudiera ser México con Estados Unidos, México con Canadá, México con Argentina, México con Colombia, México con Guatemala, ¿sí? Dígase el país que sea, necesita haber una conexión estipulada ante la ley sobre qué es lo que establecen como requisitos, cómo se debe de dar, de qué forma, ¿sí? Como todo una serie de procesos en los cuales ambos países necesitan establecer el cómo, el cuándo, el de qué manera, ¿sí? Para realizar importaciones y exportaciones de productos terminados o materia prima. Ahora, bueno, espero que haya quedado un poquito comprendido esto. Ahora, nuestro país en aquellos años, en 1990, en los 90, nuestro país todavía no tenía como que esas leyes en las cuales pudiera comercializar, tanto vender y comprar productos o materia prima de otros países. Ya lo hacía, pero lo hacía hasta de forma arcaica, ¿no? Lo hacía hasta de forma en la cual, pues, muchas veces las leyes ni importaban, ¿no? Y no está mal, pero como a nuestro gobierno lo que les interesa es tributar, sí, ya habíamos platicado y lo hemos platicado mucho en nuestra materia, el gobierno lo que busca es tributar, o sea, el cobro de impuestos, pues ellos se dieron cuenta de que si se aperturaban a otros mercados para tanto venderles y comprarles mercancías, ¿sí? Productos y materia prima, pues también podían tributar por medio pues sí, de esta venta y compra de mercancías, productos, etc. O materia prima. Ahora, se dieron cuenta de que al aperturarse a otros nuevos mercados, bueno, los gobernantes de aquel entonces se dieron cuenta de que, una, podían cobrar impuestos con base a estas ventas y con base a estas compras de producto terminado y materias primas, y además, ¿sí? Que podían atender a las necesidades que había en aquel entonces. Estamos hablando de los 1990. En aquel entonces, México ya estaba pasando por una situación económica en la cual se devaluó la moneda, que ha habido bastantes devaluaciones, ¿no? Desde el 1980 hasta uh, 2000 y tantos, 2008, que pues bueno, una de las devaluaciones que tuvo Estados Unidos en el 2008 debido al truene de la burbuja inmobiliaria, pues se presentaron situaciones con Estados Unidos donde su moneda se devaluó, por lo tanto estuvo pegando e impactando en las demás economías circunvecinas de este país, ¿no? Entonces, por aquel entonces, México, al tener estas dificultades económicas, pues se dieron cuenta de que si yo vendo mis productos y servicios a otros países, puedo recaudar tributo o puedo recaudar impuesto y además, pues puedo mejorar la situación pues de mi país, específicamente en industria, ¿sí? Las industrias que se desarrollaban dentro de nuestro país, podría ser metalúrgica,
pudiera ser comercial, agrícola, ganadera, y también pues pudiéranse comprar pues materia prima o productos los cuales no se realizaban en nuestro país, ¿va? Y cuando antes de que aperturara México, se aperturara la globalización, pues pasaba una situación bastante interesante en nuestro país. Por aquellos años, en los noventas o inicios de los noventas, había mucha importación de productos que no se producían dentro de nuestra, eh, pues sí, dentro de nuestra nación. Y estos productos eran eh, productos electrónicos, ¿sí? Y pues como no se producían productos electrónicos dentro de nuestro país, o sea, no se producían mucho, había pocas marcas las cuales se dedicaban a producir productos electrónicos o electrodomésticos dentro de nuestro país, pues lo que hicieron es que muchas personas vieron este vacío, ¿sí? Dentro del mercado y pudieron aprovechar para realizar ellos sus propias comercializaciones o su propio comercio dentro de la venta de productos de electrodomésticos y electrónicos. Y se los platico porque en aquellos años había algo que se le llamaba Fayuca, ¿sí? Y esto era a nivel nacional. Se comentaba o se le daba este nombre de Fayuca a todo producto electrónico, ¿sí? Electrodoméstico, eléctrico, electrónico, el cual había sido comprado en Estados Unidos y había sido revendido en nuestro país. Y pues pasaron algunos años en los cuales muchas personas que tenían la posibilidad de ir a Estados Unidos, a nuestro país vecino, comprar productos y luego revenderlos acá, pues les fue bien. Pasan los años y más o menos para el año 98, 99, empieza a gestionarse el Tratado de Libre Comercio. Y esto del Tratado de Libre Comercio, pues no es más que un tratado o un documento o un acuerdo de leyes, los cuales tanto Estados Unidos como Canadá y México brindan esta relación o esta correlación entre estos tres países en los cuales pudieran entre ellos venderse X producto, X materia prima y no se cobrarían tantos impuestos unos a los otros, en los cuales esta relación de desarrollo del Tratado de Libre Comercio pues se buscó de forma trilateral, buscando el beneficio para ambos países. Y bueno, pues suena muy bonito, ¿no? Que les platique que, pues sí, el Tratado de Libre Comercio y que los tres países iban a echar la mano para salir adelante, pero pues la situación fue que, pues este tratado de libre comercio, aunque sí le beneficiaba a México, pues también, pues México no quedó muy bien parado ante ese tratado de libre comercio, ¿no? Pues los principales beneficiarios o los países que salieron más beneficiados, pues fue Estados Unidos y Canadá. No quiere decir que ese tratado no le benefició a México, claro que sí, pero pues porque no han aprendido a negociar de forma adecuada nuestros gobernantes, y porque no tienen un enfoque en el desarrollo del pueblo mexicano, sino que pues nada más en apagar fuegos dentro de las economías, pues tomaron decisiones que se pudieron haber tomado mejor, ¿no? Y bueno, para aquel entonces, ya estamos hablando de principios de los 2000, pasó una situación bastante interesante en nuestro país. Había muchas marchas, y plantones en Ciudad Gobierno, específicamente en la Ciudad de México, porque había muchas personas las cuales no estaban de acuerdo a que México se aperturara al Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué no? Porque ese tratado de libre comercio, aunque nuevamente sí benefició a nuestro país, también perjudicaba a nuestro propio país, debido a que muchos de los agricultores que vendían su producto dentro de nuestra nación, pues ahora se les alentaba a vender su producto a Estados Unidos y a Canadá. Sin embargo, pues en aquel entonces, nuevamente, recuerden, es como cuando pasa algo nuevo, ¿no? Se propone una ley nueva, entonces pues necesitas aprender, familiarizarte, comprenderla, conocerla, para poder entenderla
y luego poder utilizarla a tu favor. Y es por eso que, pues, por aquel entonces muchos de los agricultores a nivel nacional tuvieron muchas complicaciones con el Tratado de Libre Comercio, porque ahora, pues, para vender su producto a esos países, pues necesitaban aprender sobre leyes, necesitaban aprender sobre algo que se les llama los Incoterms, ¿sí? Los Incoterms, que estos Incoterms son como las leyes específicas, las cuales se utilizan para la logística y el transporte de los productos y materia prima de un país a otro. Y esto de los Incoterms son, si no me equivoco, son como 16 o 17, de 13 a 16, algo así, en los cuales pues son como estas reglitas o reglas establecidas en las cuales un productor mexicano o un productor estadounidense le vende a, no sé, un comerciante canadiense o mexicano. Específicamente los Incoterms se aplican bastante en nuestro país. No lo sé si estos mismos Incoterms aplican de Canadá a Estados Unidos, sino lo que les puedo comentar es que estos Incoterms aplican bastante bien de México a Estados Unidos y viceversa. Y bueno, pues recuerden, pasa todo este cambio de apertura de nuestro país a esta economía globalizada y pues muchas personas, agricultores, pues empiezan a tener este nuevo reto, ¿no? De aprender qué son los Incoterms, cómo son los tratados de libre comercio, qué reglas aplica, qué se puede vender, qué no, qué tributa más, cómo se pagan los impuestos, etc, etc. Ahora bien, una vez que pasa todo este proceso de la globalización, donde pues los globalifóbicos, que eran estas personas que no estaban de acuerdo, que se presentara los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, debido a que se pensaba que se iba a perder la identidad totalmente del mexicano, en la cual nosotros como mexicanos íbamos a tomar toda la cultura americana y canadiense y nosotros nos íbamos a hacer como otros estadounidenses y otros canadienses, porque ya no iba a haber como esta separación de países, ¿no? Pues eran a lo mejor algunas ideas y preconcebidas sobre qué eran los tratados de libre comercio o qué era la globalización, pero bueno, una vez ya le ha platicado este contexto histórico, que podamos un poquito más sobre la globalización, vamos a continuar, ¿va? Y bueno, pues dentro de la globalización en nuestro país o esta globalización económica, pues se presentaron algunos desafíos y simetrías, ya les platiqué algunos. Y pues se presentaron también algunas asimetrías de poder, los cuales pues algunas personas o algunos sectores económicos dentro de nuestro país pues se vieron más beneficiados que otros, ¿no? Y bueno, pues también estas asimetrías se presentaron dejando a ciertos países con menor capacidad tecnológica o productiva en las posiciones subordinadas en la cadena global de valor. ¿Va? Pues miren, un ejemplo. Nosotros como país, como no podíamos producir o no teníamos la capacidad necesaria para producir productos electrónicos, pues gracias a la globalización, muchos de los productos electrónicos que se producían en Japón, en China, en Corea, en Taiwán, en Estados Unidos, ¿sí? En Bangladesh, en Vietnam, pues nos cayeron a nuestro país pues para venderse, ¿no? Porque no los podíamos producir. Y bueno, algunos de los flujos de capital y competencia global que se presentaron fue que en la era de la globalización los flujos de capital se fueron altamente móviles, incluyendo inversión extranjera directa, portafolios de inversión y derivados financieros que atravesaron o que atraviesan las fronteras con bastante rapidez. Y profe, ¿qué es esto de los flujos de capital? Pues les puedo compartir que los flujos de capital fueron todas estas inversiones en las cuales los empresarios extranjeros, en este caso vamos a hablar estadounidenses y canadienses, pues pudieron invertir en nuestro país. Por aquellos años, a principios de los años 2000, pues fue cuando llegaron muchas de las cadenas de comida rápida, muchas de las cadenas de tiendas llegaron a nuestro país
tiendas de supermercado y pues se establecieron dentro del mercado mexicano, ¿no? Ahora bien, también se desarrolló una competencia global. Y esto debido a que la apertura comercial permitió a que las empresas produzcan en un país, ensamblen en otro y vendan en varios mercados, lo que amplía las oportunidades, pero también la competencia global. Y aquí regálame un segundo. Y esto de la competencia global fue bastante interesante. Todavía hasta el día de hoy nosotros lo presentamos, pero pues hemos visto que en los últimos 5 o 6 años ha habido una inclinación de la balanza de la competencia global. Y es que muchas marcas lo que hicieron cuando se estableció la globalización, o mínimo el Tratado de Libre Comercio, dentro de Estados Unidos, México y Canadá, pues lo que hicieron es que muchas de las empresas y marcas de carros, tales como General Motors, Ford, ¿sí? Mercury, pues establecieron plantas de ensamblaje en nuestro país. Y bueno, muchas de esas plantas, pues al día de hoy todavía siguen funcionando y muchas de ellas tuvieron una renovación dentro de su estructura o fueron compradas por otras marcas, ¿no? Pero pues esto de que en nuestro país se produzcan eh, muchas de las camionetas de General Motors o de Chevrolet o Ford, pues es el residuo, y al decir residuo no lo digo en mal sentido, ¿no? Sino que es el resultado de cómo la situación global hizo de que los países vieran que pues pudieran ahorrarse, o más bien las marcas pudieran ahorrarse, pues, muchos de los recursos, ¿no? Si yo en un país produzco, se me ocurre, toda la materia prima para fabricar mis carros, bueno, de ese país agarro toda la materia prima y luego mando toda la materia prima a otro país, en la cual puedo ensamblar y fabricar estos carros. Y luego, una vez que ya tengo ensamblado y fabricado estos carros, mando a mi país, en el cual tengo el mercado o el foco de mercado al cual quiero venderle estos carros, como mi mercado objetivo, pues en muchos casos fue Estados Unidos, y lo que hacían es que ensamblaban en China, no, bueno, voy a hablar de Latinoamérica, ensamblaban fabricaban o extraían materia prima de Argentina, de Colombia, de Brasil, ensamblaban en México y vendían en Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno, podemos decir que gracias a esas actividades, pues muchos países se vieron beneficiados, ¿no? Específicamente México fue uno de los países en los cuales se vio beneficiado debido a que pues hubo una oportunidad de trabajo para muchos de los mexicanos. Sin embargo, pues vamos a verlo con ojos críticos, pues nada más se utilizó como mano de obra, ¿sí? Barata para pues que muchas marcas se establecieran e hicieron negocio estas marcas a nivel mundial. ¿Va? Y bueno, también podemos señalar que hubo el proceso de un modelo neoliberal. Y pues vamos a platicar qué es esto, ¿no? De los neoliberales. No sé si ustedes han escuchado esto de neoliberalismo, que muchas veces se ha señalado como con que el neoliberalismo es malo, ¿no? Y no sinceramente, o no del todo es malo, sino que pues también tiene sus puntos buenos y también sus puntos negativos. Y poco a poco vamos a ir abordándolos para ir comprendiendo todo esto de la globalización y también de cómo es que pues las situaciones en la economía neoliberal comentó que la globalización, la economía liberal, hayan establecido ciertas eh, situaciones en las cuales muchos países se vieron bastantemente pues enfocados a solamente a producir como mano de obra barata, y otros países pues obtuvieron bastante riquezas gracias a estas actividades o estas aperturas que se realizaron por ahí de los años
principios de los años 2000, ¿va? Y bueno, algunas características del neoliberalismo, podemos señalar que pues, el modelo neoliberal promueve la liberación del comercio, ¿sí? La desregularización del mercado y la reducción del papel del Estado en la economía. Y bueno, vamos a tocar estos tres puntos. Cuando nosotros decimos la liberación del comercio, esto está de la mano con lo que es la globalización, ¿va? Y cada vez que nosotros hablamos de globalización es que, pues lo que se busca es que todo el mundo, ¿sí? O cada uno de los mercados, que fue el mercado japonés, el mercado chino, el indio, ¿sí? El ruso, el español, México, el mexicano, se globalicen o se homogenicen. Y esto es benéfico para las marcas, ¿sí? Y es benéfico para las empresas las cuales pues están interesadas y buscan que se genere riqueza a través de la venta de sus productos o servicios. El detalle es de que cuando se libera el comercio, ¿sí? El comercio tiene pues la finalidad de que cuando una persona comercia, vende, ¿sí? Algún producto o servicio, pues esta persona genere ingresos, ¿sí? O esta empresa genere ingresos. El detalle de que en la globalización solamente las empresas más grandes y con más poder adquisitivo fueron las que pudieron entrarle a todo este proceso de la globalización y de los modelos neoliberales. Ahora, muchas de las empresas pequeñas tuvieron bastantes dificultades porque, pues, ¿cómo podías competir tú, señora que vende jugos en el mercado, ¿sí? Jugos recién hechos y exprimidos de naranja con una empresa transnacional que vende jugos o que vende refrescos de naranja a la mitad o a un tercio del precio que tú vendes tus jugos, ¿no? Y esto sucedió, pues, en aquellos años, los cuales se aperturó, pues se liberó el comercio a nivel global, ¿sí? Por lo tanto, hubo una desregularización del mercado. eh, ¿Y qué es esto? Pues el Estado, ¿sí? Al decir el Estado es el gobierno, pues lo único que le interesaba era recaudar impuestos. Es por eso que el gobierno, pues él decía, no, pues aquí que vendan los que tengan la capacidad de vender y que aquí que exporten o importen los que tengan la capacidad, ¿va? El detalle es que el interés fue de que el gobierno, pues a él le interesaba la cobranza de los impuestos, por lo tanto, pues no fomentó en aquel entonces las estructuras necesarias para poder regular pues esta apertura a los mercados. Y lo comento así porque muchas veces nosotros pensamos de que, bueno, pues que vengan y nos vendan todos los productos o servicios que nosotros querramos, pues otras marcas extranjeras. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero esto también tiene un impacto a nivel de los productores locales o regionales, porque muchas veces nosotros en vez de comprarle verdura, chile, tomate y cebolla, ¿sí? Hortalizas, fruta, a los productores locales, pues nosotros vamos y compramos a las cadenas comerciales, los cuales pues les pagan a centavos a los productores locales y toda esa riqueza o ese margen de ganancia pues se lo quedan las marcas y muchas veces son marcas extranjeras, ¿no? De supermercado. Pues no hace mucho, hace que 15 días, eh, se presentó a nivel nacional y específicamente en mi región, que pues muchos de los productores de chile y de frijol y de más frutas y verduras que se produzcan aquí en la región, pues estaban bastante inconformes con la situación en la cual les pagaban sus productos, ¿no? Y esto es porque, pues nuevamente, nuestros gobernantes, sí, o el Estado, no ha tenido la suficiente conciencia para verificar, revisar, regular y velar por los intereses de los mexicanos. Nuevamente, lo que muchas veces hace el Estado es, yo quiero cobrar impuestos, pues ¿a quién le voy a cobrar impuestos? Pues a todos los mexicanos y además pues voy a cobrarle impuestos a las empresas extranjeras.
Sin embargo, el detalle de estar cobrando nada más impuestos a las empresas extranjeras es que nada más se enfocan en el poquito, o sea, se enfocan en los centavos y pierden los miles, ¿no? Porque pues en vez de estar lidiando con los problemas dentro de su nación o en vez de estar lidiando con los problemas de sus productores nacionales, de sus productores locales, ¿sí? Ya sea agrícola, de agrícola, ganadero o cualquier rama comercial, ¿sí? O sector económico, pues se le da un énfasis y un enfoque a alentar la inversión extranjera o capital extranjero y pues no se remedian los problemas locales, sino que solamente se busca que realmente haya apertura de fuentes de empleo, pero pues fuentes de empleo los cuales son materia, más bien, los cuales son mano de obra barata, ¿sí? Empleos que rozan únicamente las prestaciones de ley, que no buscan, no aportan, no generan condiciones de bienestar en nuestro país. Y pues, bueno, sigue el gobierno lidiando con los mismos problemas de hace 30, 40, 50 años. Ahora bien, pues hubo una influencia global dentro del modelo neoliberal y pues este modelo alcanzó gran influencia desde los años 80 y 90 bajo la idea de que el libre mercado y la competencia generaría eficiencia y crecimiento económico y bienestar. Y pues esto es una mentira, ¿eh? Porque nuevamente hay una ley que se le atribuye a Adam Smith sobre la regulación del mercado. Y esta ley nos propone, según Adam Smith, que existe algo como la mano invisible que regula el mercado. Y proponía Adam Smith, padres fundadores de lo que es la administración, comentaba de que cuando hay bastantes entes productivos o bastantes personas o empresas que venden el mismo producto, el mercado se va a autorregular. Eso proponía Adam Smith, ¿no? Y déjenme comentarles que desgraciadamente no es así. A lo mejor a Adam Smith le tocó vivir en un ranchito, justo como yo vivo, y pues le tocó ver de que pues si 10 de los 30 carniceros vendían carne a 50 pesos el kilo, pues lo único que hacían era, pues entre ellos regular, a dar la carne entre 46, 47, 48, o sea, no superar los 50 pesos del precio que se proponía en aquel entonces, ¿no? Y desgraciadamente es que si el mercado no lo regula el Estado, ¿sí? El mercado se eleva a precios exorbitantes. Algo que ha estado pasando en los últimos meses aquí en nuestro país fue que se regularizó y eso porque lo aplicó pues el Estado, ¿no? El gobierno propuso y estableció que la gasolina no podía costar más de 24 pesos, ¿va? Y eso se estableció así por ley, porque antes de que se estableciera eso, hace como 6 meses, poquito más, poquito menos, muchas gasolineras ya estaban dando el precio de gasolina súper alto, ¿eh? Ya podíamos observar, yo les platico de aquí, de mis vivencias, yo que me muevo mucho a la capital, yo podía ver que había una diferencia de 40, de 50, de 60 centavos de una ciudad a otra. Y el detalle no es que, pues las personas, o sí, las personas que venden la gasolina o las gasolineras, que y al fin y al cabo son empresas privadas, ¿sí? Sea de capital mexicano o extranjero, pues estas empresas lo que buscan es rentabilidad, ¿sí? Nuevamente, la razón de ser de una empresa es generar rentabilidad, no es generar bienestar, porque si genera bienestar, pues muchas veces esta empresa se va a transformar en una asociación civil la cual tiene sí, el interés de generar pues bienestar a la sociedad. Y el detalle es que las empresas, eso no es su interés. Ya si por X o Y razón, para atribuir o para cumplir con ciertas obligaciones que les pudiera presentar el gobierno y genera bienestar ahí en la sociedad, pues bueno.
pero su razón de ser de una empresa o una organización con fines de lucro, pues generar riqueza. Es por eso que pues las gasolineras, ellas subían el precio al precio que les daba la gana, ¿sí? Yo recuerdo de haber visto, nuevamente, entre hace 6 meses, más o menos, poquito más, poquito menos, recuerdo haber visto que en redes sociales a muchas de las empresas gasolineras hasta se les quemaba en redes sociales porque daban el precio bastante alejado de lo que establecían en aquel entonces, cuál era el precio estándar a nivel nacional, ¿va? Hasta que entró el Estado, ¿sí? Hasta que el Estado propuso la ley de que no pueden dar la gasolina más cara de 24 pesos, es cuando se reguló el mercado, ¿ok? Se entiende totalmente que pues para aquel entonces Adam Smith había dicho, bueno, pues el mercado se establece, pero es que Adam Smith no le tocó vivir la globalización tal como a nosotros, ¿sí? Eso lo propuso hace como 150 años, ¿ok? Entonces, pues claro que ahí entre su rancho, pues se regulaban los precios porque pues si no, no iba a vender la persona que vendía la carne más cara, ¿ok? Y bueno, el modelo neoliberal, pues establecido en México, se instauró mediante ajustes estructurales y pues una apertura comercial y de reformas profundas para enfrentar la crisis de la deuda de los años de 1980. Recordando que para aquellos años, pues México estaba presentando bueno, estaba presentando el inicio de todas estas situaciones en las cuales se devaluó la moneda, ¿no? Estas crisis económicas, las cuales se presentaron en nuestro país, pues surgieron desde los años 80, donde al peso se le quitaron 3 ceros, donde México estaba bastante establecido y endeudado con Estados Unidos, ¿ok? Por lo tanto, pues muchos de estos movimientos y la necesidad de que México atendiera sus responsabilidades con Estados Unidos, con su deuda externa, pues fue que este, fue necesario que México le entrara a la globalización. Fue necesario que México casi obligada le entrara a los tratados de libre comercio, al Telecam, porque pues si no, Estados Unidos pudiera haber tenido represalias con nuestro país debido a las deudas que se presentaban y a la deuda que todavía tenemos como país con Estados Unidos. Y bueno, pues también hubo implicaciones empresariales y podemos decir que desde la perspectiva empresarial, el neoliberalismo significó una mayor competencia internacional, debido a que había una necesidad de adaptarse a los estándares globales y operar en un entorno de mercado más abierto y dinámico. Y bueno, nosotros, a lo mejor, si no somos dueños de una empresita, de un negocio, pues no nos podemos dar cuenta. Pero cuando tú emprendes, ¿sí? Te vas dando cuenta de que no está tan fácil establecer un negocio local, ¿eh? Estamos hablando de un negocio local. Porque se me ocurre, tú quieres empezar a vender tacos, pero tu vecino de a 3 cuadras empieza a ver que te va bien, ¿sí? Y ese vecino dice, bueno, yo también voy a vender tacos. Y luego el vecino de tu vecino y el tuyo de 10 cuadras más adelante, pues pasa ahí por su casa o pasa ahí por su colonia, ahí por donde viven, y ven que ustedes venden tacos y que les va bien. Pues este vecino de las 10 cuadras, ¿sí? De distancia, pues dice, yo también voy a vender tacos. Y no está mal de que las personas vendan productos iguales, ¿no? Pues el sol sale para todos. Sin embargo, el detalle es de que cuando se satura el mercado con personas o productos que venden el mismo producto, ¿sí? O la misma, o el mismo servicio, ¿ok? Lo que pasa es de que muchas veces, pues se satura el mercado, ya no hay más clientes para la misma, bueno, no hay más ganancias para la misma cantidad de clientes. Un ejemplo, es como cuando se reparte el pastel. Se tiene un pastel, ¿sí? Tú tienes personas invitadas y pues tú propones de que, bueno, yo invité a 10 personas, pues compraste un pastel como para 15 personas, por si sobra o por si falta. Pero te das cuenta de que a la hora de la fiesta llegan 30 personas.
¿ok? Pues en vez de repartir este pastel de forma en la cual pues era un pedacito así, pues padre, en la cual tú pudieras haber dado un pastel para que comieran las personas, pues ya nada más les vas a dar casi una rebanada de jamón, ¿sí? O sea, el mercado sigue siendo el mismo, ¿sí? Solamente hay más personas que quieren un pedazo de ese mercado. Ahora, eso pasó lo mismo cuando se aperturó al modelo neoliberal y al modelo de globalización o global a la hora de aperturar el mercado. En México, muchas de las empresas nacionales pues quebraron, porque cuando entraron empresas internacionales con mayor capacidad económica, con mayor avance tecnológico dentro de la producción de sus productos, ¿sí? O de sus servicios, pues las empresas mexicanas ya no pudieron competir con estas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo el mismo mercado, ¿sí? O sea, sigue habiendo el mismo pastel, pero ya hay más personas que quieren ese pastel, ¿sí? Nuevamente, llegan más invitados a la fiesta y tú tienes un pastel, pues ese pastel se tiene que repartir o se busca repartir, pues para todos, ¿no? Pero va a haber empresas o como personas, va a haber personas que van a querer el pastel completo para ellos, sea su fiesta o no, ¿ok? Y bueno, pues también, una vez tocado el tema de la globalización, del neoliberalismo, me estoy trabando, pues también pasó que se desarrolló una disciplina fiscal y una apertura financiera. Y bueno, una característica clave de la política neoliberal es la disciplina fiscal, en la cual se incluyen reducción del déficit público y control de gastos estatales, mientras que la apertura financiera permite mayor movilidad de capitales y reduce regulación. Profe, ¿qué es esto? Muy bien. Cuando se aplicó la apertura, la globalización y a los modelos neoliberales del mercado, ¿sí? Lo que se buscó fue reducir pues que no hubiera dinero dentro de los países, ¿va? O sea, cuando México se apertura a este nuevo tipo de comercio, pues lo que se buscó fue que en México hubiera pues más capacidad económica, de que las personas pudieran comprar diferentes tipos de productos y servicios. Y pues gracias a la competencia y gracias a que el pastel se tuvo que repartir, pues muchas veces las personas compraban el producto o sí, el producto o servicio más barato. Ahora bien, cuando se busca una reducción del déficit público es de que, pues muchas veces cuando se apertura eh, un mercado, ¿sí? A un entorno global, pues lo que se busca es que no haya pérdidas dentro de, eh, pues sí, dentro de sus actividades como empresa u organización. Además de que haya beneficios para la sociedad, ¿no? Cada vez que se apertura una nueva cadena de ropa, una nueva, eh, un nuevo centro comercial o una nueva cadena de supermercado, pues muchas veces lo que se busca es que haya beneficio social, o sea, de que los productos que se vendan ahí, pues bueno, que les faciliten la vida a los consumidores, que les generen bienestar en el sentido de que pues, ya no se tienen que trasladar 10 kilómetros, ya van a tener ahí la tienda o el supermercado nuevo aquí a 2 kilómetros. Bueno, pues esto genera un poquito de bienestar social, entre comillas, ¿no? Y pues bueno, esto del control de gastos estatales, pues también es para que, pues muchas veces lo que hace el gobierno en los modelos liberales, lo que busca es de que muchas de las responsabilidades del beneficio social, en vez de que el gobierno los adopte, las traslada a las empresas, ¿sí?
El gobierno lo que hizo en estas aperturas globales y de fomento del neoliberalismo fue de que, bueno, yo ya no me voy a hacer responsable de toda mi ciudad. Ahora voy a ser responsable a las empresas que vendan o que establezcan la venta de productos o servicios dentro de la ciudad o de mi territorio, pues les voy a pedir que tengan un impacto benéfico según la ley tal, tal, tal. Entonces voy a ser los responsables de, no sé, de 2 cuadras hay de su, a partir del punto en específico de donde tienen situado su comercio. Y no sé si recuerdan que en años posteriores, más o menos por ahí del 2000 al 2015, se tenía mucho el fomento de las empresas con responsabilidad social, más bien hasta el 2020, ¿no? Ya hace mucho que no escucho que se fomente todavía ese tipo de programas en los cuales se le busque generar responsabilidad social a las empresas para que tengan un impacto benéfico en la sociedad. Ya hace tiempo que no lo escucho, ¿eh? No sé si estoy un poquito desconectado de eso, pero antes se le pedía, ¿sí? Por ley, se le pedía a las empresas que generaran beneficio social, pudieran regalarle bicis a las personas de bajos recursos, pudieran, no sé, generar un parque, ¿sí? Dentro de la ciudad o del municipio donde se había establecido tal empresa. Bueno, eso fue parte de la disciplina fiscal y de la apertura financiera, ¿sí? Además, pues también esto de la apertura financiera, pues lo que se buscó es de que muchas de las empresas internacionales, pues generen inversión dentro de nuestra ciudad, municipio, sí, o estado. Es por eso que también se fomentó mucho la condonación del pago del agua, del pago de luz, del pago de predial. Muchas veces hasta se les condonó el pago de impuestos a empresas extranjeras, o sea, se les perdonó, ¿sí? Que ya no pagaran impuestos, ya no pagaran luz, agua, entre muchas cosas, para que se establecieran en un estado o en una ciudad en específica, pues entre estado o entre ciudades peleándose porque se estableciera tal empresa, tal ensambladora, ¿sí? Dentro de su ciudad, porque pues iba a tener beneficios en en el ahorro de, bueno, más que nada beneficios en el fomento de empleos pues dentro de una ciudad o un estado. Ahora bien, pues el neoliberalismo generó impactos en el Estado. Y pues bueno, vamos a hablar de algunos de los impactos que generó. Y pues la adopción del neoliberalismo en México implicó un cambio del papel del Estado, debido a que de promotor de desarrollo a facilitador del mercado, reduciendo su intervención directa en las economías. Tal como les comentaba, ¿no? Con base en el neoliberalismo, lo que hizo el Estado fue así como de, ¿saben qué? Pues yo voy a dejar de hacer mi chamba, de beneficiar socialmente a la población, de buscar beneficio social, de buscar que la población tenga bienestar y le voy a dejar esa chamba a las empresas, ¿sí? También podemos decir que el Estado mexicano privatizó sectores estratégicos como bancos, telecomunicaciones, ¿sí? Banamex, pues ya no es en realidad el Banco de México, ya es, no recuerdo de qué filial de banca internacional es, pero ya no es mexicano, ya nada más tiene el nombre. Telecomunicaciones, Telmex, pues antes era parte del gobierno, ¿sí? Ahora pues fue vendida a pues, una persona, a Carlos Slim, y pues Carlos Slim es un ente privado, el cual pues tiene sus intereses propios de generar riqueza o bienestar o rentabilidad gracias a esta empresa, ¿no? De telefonía. Y pues se alinearon con organismos internacionales de integración y de mercado global. Lo que se buscó fue que, pues gracias a al neoliberalismo y a la globalización, pues lo que hizo fue que pues el gobierno dijo, pues, entre más apertura tenga con otros países, yo no nada más con Estados Unidos y Canadá, sí, pues más beneficios puedo tener, y pues empezó a generar tratados con bastantes países latinoamericanos,
muchas veces con el continente, pues se le dice Suramérica, ¿no? Sudamérica, pues muchos países que están al sur de nuestro continente, pues también establecieron bastantes nexos de comercialización, de importación e exportación. Y bueno, pues también se generó ajustes estructurales y se presentaron vulnerabilidades. Y pues en el ajuste estructural fue que la política económica neoliberal implicó ajustes en nuestro país, incluyendo la liberación comercial y financiera y la reducción de barreras arancelarias. Y esto de barreras arancelarias, pues bueno, pues uno de los principales beneficios que fue la recaudación de impuestos al principio y a la apertura del Tratado de Libre Comercio, pues después tuvo que reducir el cobro de impuestos nuestro país para que otras empresas, para que otros países pudieran entrarle a los tratados de libre comercio y poder tener así encuentros bilaterales de exportación e importación de mercancías. Ahora bien, pues también se presentaron debilidades en el desarrollo productivo y pues podemos decir que pues este ajuste de apertura a mercados dejó brechas con menor capacidad de política industrial dentro de nuestro país y se generaron debilidades en el sector económicos productivos tales como el doméstico, ¿sí? El ganadero, ¿sí? El agrícola, entre otros muchos, aumentando la vulnerabilidad de choques externos, o sea, aumentando de que si vienen empresas con mayor capacidad productiva, si vienen empresas con mayor capital, pues fácilmente pueden comerse el mercado a los productores locales, ¿va? Y pues también hubo un impacto en la vulnerabilidad, debido a que la apertura financiera pues incrementó vulnerabilidad económica en el país. También hubo volatilidad de capitales, o sea, hubo que muchas empresas que venían a inyectar capital o abrir eh, centros de trabajo, que vinieron a abrir, no sé, nuevas localidades o nuevos puntos de venta dentro de su marca, pues muchas veces también por las mismas condiciones que presentaba el país donde se aperturó de forma global, pues nada más se le dio beneficio y atención a solo pues ciertos sectores, ¿no? No únicamente voy a decir que pues si se invitaba y si se alentaba a la apertura del mercado a nada más Estados Unidos y Canadá, pues muchas veces a lo mejor en ciertas ocasiones, muchas veces se dejó de lado a eh, inversores asiáticos o inversiones europeas, porque pues bueno, había que quedar bien con los vecinos del norte, ¿no? Y bueno, eh, pues yo pienso que vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, chicos, ¿sí? Espero este, que, pues bueno, los temas de hoy les hayan sido de su interés. Totalmente me gustaría, pues, que si les interesó o les gustó algo de aquí, por su propia cuenta pudieran investigar un poquito más. Y déjenles comparto el por qué, ¿no? Debido a que nosotros como administradores de empresas en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de laborar en empresas, pues a lo mejor nacionales o internacionales, el hecho de aprender un poquito sobre, si nosotros trabajamos en una empresa internacional, el hecho de aprender un poquito sobre los 5 TEMS, de los tratados de libre comercio, sobre las regulaciones, ¿sí? Sobre las leyes que se establecen en pues, la empresa en la que nosotros laboramos, esto nos va a beneficiar y nos va a dar un punto extra, o bueno, no un punto extra, nos va a dar bastantes puntos extras como pues futuros administradores de empresas, los cuales pues ya al tener un bagaje cultural y conocimiento sobre las regulaciones, las leyes, ¿sí? Eh, los aranceles que aplican en la exportación e importación de los productos o materias primas en los cuales vamos a estar utilizando en una empresa u organización, pues esto nos va a beneficiar y nos va a dar bastantes puntos extras como futuros administradores de empresas, ¿no?
y específicamente, pues si a alguien le interesa estar conociendo y enfocarse un poquito más en lo que es la importación y exportación, les soy sincero, es un tema bastante interesante y apasionante sobre cómo es que pues existen regulaciones, ciertos tipos de leyes, cierto tipo de aranceles aplicados. Y pues yo les incito y les fomento a rascarse esa comezón si en algún momento algunos de estos temas les fue de su interés, pues que busquen un poquito más para que no se queden con los conceptos y las pláticas que tuvimos en la clase de hoy, porque pues una hora no es lo suficiente para abordar toda la extensión del material que se tiene en la clase y además pues darle la profundidad necesaria a cada uno de estos temas, ¿va? Y pues bueno, pienso que de mi parte sería todo en esta clase. Damos por cerrado también esta clase número 5 del módulo 2 de nuestra asignatura Política Económica y la Empresa. Espero que hayan aprendido bastante y pues que les sea de su interés. Sinceramente, me gustaría que, pues nuevamente, no se queden con lo que se ve, toma y se platica aquí en clase, sino que también por su parte busquen un poquito más de información, porque nuevamente les soy sincero, pues de los puestos como administrador de empresas son de los puestos bastante remunerados, ¿eh? Ahora bien, pues ya para dar cierre, pues los invito, chicas, a que estén al tanto sobre sus entregas, porque pues ya cerramos nuestro módulo este día viernes, ya se cierra el módulo de la materia, que es el viernes 7 de noviembre, entonces pues tenemos hasta el viernes a las 11:59, perdón, para entregar nuestras actividades si es que nos faltan, ¿va? Y pues para que no tengan mermas en su calificación, para que pues no se vea reflejado de forma negativa pues el hecho de que no tengamos nuestras entregas completas, y pues para poder cursar de forma correcta y con una calificación bastante pues eh, pues no sé, por decirlo, una calificación buena, una calificación en la cual nos sintamos a gusto con ella, pues yo les recomiendo que podamos atender pues las actividades y las evaluaciones que nos falten, ¿va? Ahora bien, pues dejo de compartir mi presentación y pues yo me despido, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos pues en las próximas sesiones en las cuales ya vamos a estar en el módulo 3 con unas nuevas asignaturas y pues bueno, ahí les voy a estar compartiendo el material por el mismo grupo de WhatsApp, ¿va? Y pues de mi parte sería todo, cuídense mucho y hasta luego.